Bueno, amados, nos acercamos como a esos días que el mundo celebra, que hay un espíritu diferente, pero no saben lo que celebran, ¿cierto? Y a veces nosotros que aparentemente tenemos el conocimiento como que nos rayamos con algunas actitudes, ¿no? Como cuál, que el árbol de Navidad, que eso es pagano, que etcétera, etcétera. Y entramos a veces en una contienda que pues creo que no es muy buena. Entonces, revisando estos días, un texto bíblico, pues pasamos por alto a veces algunas cosas que quiere el Señor en esta mañana que nos detengamos para hacer un poco de énfasis en algo que se llama Hanukkah. ¿Alguien ha escuchado qué es Hanukkah? Parece también a esa palabra que vimos en estos días que se llamaba Teshuvah, que es como comida china. ¿Será que son expresiones que a veces están allí en la Biblia, pero como que no le damos la suficiente importancia? Pues eso ha pasado con Hanukkah y quiero aquí desnudarme en mi corazón y decirle que durante muchos años ese término no lo quise investigar. ¿Por qué? Porque pues normalmente lo asociamos con una fiesta judía y pues nosotros somos libres ya de algunas festividades, pero el Señor me dijo, quiero que estudies un poco qué es el término Hanukkah, porque si bien no es una fiesta que Él ordenó, sí tenemos muchos principios que vamos a extraer a través de ella. Bien, entonces, una pequeña recomendación, ¿cierto? Que siempre incumplimos, pero que nosotros nos sentimos beneficiados. ¿Y cuál es? Chévere que trajiste tu celular, muy bien. Si te suena, pues la tarifa es $1, ¿no es cierto? Ah, es €1. Bueno, ya cambiamos de moneda. Ok, bienvenidos, prohibido consumir alimentos. Bueno, Hanukkah. ¿Qué será Hanukkah? Con J, con H, no importa, ¿cierto? Pero no importa cómo se escriba, con J de Hanukkah, con tilde en la última A. Bien, esta clase o esta charla está muy para los estudiantes de precepto, ¿no? Los estudiantes de precepto todos los días, todos los domingos nos reuníamos a las 8 de la mañana de 8 a 10 y quiero noticias para ustedes el próximo semestre. Arrancamos nuevamente con precepto y creo que va a ser virtual. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué tal si la charla de hoy la vemos al estilo precepto, ¿cierto? Para que podamos ver los beneficios del método, ¿cierto? Juan 10, del 22 al 23. Juan, capítulo 10, versículos 22 al 23. Hemos leído esta porción durante mucho tiempo. ¿Qué tal si la analizamos? Hoy dice, por esos días, ¿como por cuáles días? Por esos días no sabemos cuáles, como los de este tiempo, por estos días que se caracteriza, que se rompen las dietas, que se aprovechan para visitar a la familia, que pareciera que hiciéramos un alto en nuestra vida para atender un compromiso, ¿no es cierto? Por estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Parece que las cosas como que se están acomodando. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué hace el método precepto? El método precepto primero observa, ¿no es cierto? ¿Qué observamos entonces aquí? Que había una celebración. ¿Cómo se llama esa celebración? Una fiesta de la dedicación. ¿Qué más podemos observar? Que era en Jerusalén y que estaba en invierno, hace mucho frío. ¿Qué más? Que caminaba Jesús allí. ¿En dónde? Estaba en Jerusalén, pero además de estar en Jerusalén, ¿en dónde estaba? En lugar de ubicación era en el templo, y dentro del templo habían tres áreas, ¿no es cierto? La primera era el atrio, después era el lugar santo y después el lugar santísimo. Bueno, ya les estoy dando aquí una segunda parte que eso lo hacemos en la interpretación, y es que el pórtico de Salomón, ¿qué viene siendo entonces? Ese lugar santo. Quiere decir que no todos podían estar allí. Muy bien, entonces ya hicimos esa primera fase que es la observación, pero ¿no creen que aquí vienen muchas preguntas? ¿Como cuál? ¿Qué preguntas te harías? ¿Cuándo? Pues decimos que esto era en invierno. ¿En dónde? En Jerusalén.
Pero, ¿qué será la fiesta de la dedicación? ¿Qué harán en la fiesta de la dedicación? ¿Será un momento de serenata donde yo le dedico algo a alguien o irá mucho más allá? Entonces, mira que este pasaje está allí escondido y hemos pasado por alto investigar qué será entonces la fiesta de la dedicación, porque te acuerdas que Dios, Jesús ordenó que 7 fiestas ordenó que se celebraran en la primavera, en el otoño, pero como que aquí hay algo que no me cuadra. Y es que en invierno Dios no mandó que se celebrara alguna fiesta. Y entonces lo me llama más la atención que si esta es una fiesta que no ordenó Dios, ¿por qué Jesús fue a esa fiesta? Y de entrada quiero decirte que la Navidad no es una fiesta que Dios haya ordenado. Es más, la Navidad se celebraba desde antes que Jesús naciera. Es una fiesta pagana. Pero no vinimos a hablar de esa fiesta pagana, sino de las cosas, de la actitud que está tomando Jesús, que es la invitación en esta mañana, que podamos tener una actitud como la que tomó Jesús para celebrar cosas de las cuales a veces nosotros no estamos de acuerdo. Bien, entonces, ¿qué tal si repasamos cuáles son las fiestas que ordenó Dios? Y fueron 7. ¿Cuántas fueron? 7. Ok, no las vamos a estudiar todos hoy, pero para ellos arrancaba entre marzo y abril el calendario judío, que es Nisan, arrancaba con una fiesta que la hemos predicado aquí. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien la alcanza a ver? ¿Era cuál? Pesach, que significa la Pascua, que para nosotros es cuando la Semana Santa, ¿no es cierto? Más o menos coincide con esa fecha. Ok, esa fiesta está en color, bueno, azul, si la alcanzan a ver, tiene otro color diferente. ¿Qué significan estas que tienen un color diferente? Eran que además de que las había instituido Dios, había una orden, ¿cuál? Ir a Jerusalén a celebrarlas. No todas, ¿sí? No todas las fiestas las personas tenían que desplazarse a Jerusalén. Esto funciona hasta el día de hoy. Las personas que vivían en diferentes lugares, si querían celebrar estas festividades, tenían que desplazarse a Jerusalén. Bueno, después de esa fiesta, ¿cuál viene? Panes sin levadura, las primicias, la otra que se celebra entre mayo y junio, que era Shavuot, que es lo que conocemos por Pentecostés. Era obligatorio que Jesús o que todas las personas que fueran a practicar esta festividad fueran a Jerusalén. Y vienen otras. Otra que vimos hace como 15 días, el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, antes de Rosh Hashanah que se celebraba. Lo estudiamos aquí, 15 días. Una palabra que acabamos de mencionar, Teshuvah, que era una fiesta que era de arrepentimiento, de preparación. ¿Qué quería esa fiesta lograr? Uno, que mis relaciones personales para con los demás mejoraran. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo énfasis en que hay 2 grandes mandamientos del Señor. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Ahora, nosotros podemos decir que amamos a Dios con todo eso, pero ¿sabes qué? Dios quiere que yo pueda tener una evidencia de ese gran amor que tengo hacia Él. ¿Y cómo la tengo? Pues amando al prójimo. Y aquí la cosa se complica, porque es que el vecino hace mucho ruido, porque es que de pronto es de la costa y le gusta ser bullicioso. Y entonces ahí ese segundo mandamiento como que se complica. Y Dios dice, me demuestras que me amas en la misma dimensión que tú amas al prójimo. Entonces, ¿eso era qué? Teshuvah, Teshuvah, antes del Rosh Hashanah. Listo. Y viene la otra, Yom Kippur. No hemos hablado de esa, por ejemplo. El próximo año estaremos hablando de las que no hemos hablado. Está Sukkot, que es el de tabernáculos, que es donde empieza el año nuevo para ellos. Y la última, ahora, ¿hasta ahí cuántas van? Uno, contémoslas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. 7 ordenó Jesús. ¿Por qué hay 9? Y si hay 9, ¿qué hacemos con esas 2? ¿Las celebramos o los condenamos? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú cuando estamos haciendo algo que Dios de pronto no?
nos ordenó, ¿qué haríamos? ¿Qué tal que yo me meta de fiestero y desagrade a Dios? Sería un punto de vista. Y el otro, ¿qué tal si aunque Dios no lo ordenó, yo voy a mirar para qué? ¿Para dejarme llevar o más bien para mostrar que hay otra forma de celebración? Ahora, ¿tenemos un Dios fiestero o no? Lo dice Abacú, ¿no? Y nuestro Dios es un Dios ¿qué? Alegre. Y si nuestro Padre Celestial es un Padre alegre, ¿por qué nosotros somos tan amargados respecto a alguna cantidad de fiestas? Bien, entonces hay dos fiestas, Hanukkah, que era de dedicación, que está en Juan 10, 22, 23 que acabamos de leer. ¿Y cuál está la otra? Purín. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención de Hanukkah? Que coincide con nuestra, pues no con la nuestra, pero con la fiesta que el mundo conoce como cuál, como la Navidad, ¿sí? Para este año empezó el 8 de diciembre y terminó, pues 8 y 8. Ah, hoy es 16, ¿hoy es qué? Terminó ayer, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué significa eso, qué es lo que hacen. Entonces Hanukkah, ya lo vimos, definición, es la fiesta de la dedicación. Vamos a ver qué es lo que van a dedicar. También conocida como la fiesta de las luces y vamos a explicar por qué se llama la fiesta de las luces. Entonces, para poder explicar qué es Hanukkah, ¿cierto? Vamos al origen, ¿qué la generó? Entonces, estamos hablando que en el siglo segundo, antes de Cristo, había un gobernante, se llamaba Alejandro el Magno. ¿Lo escuchaste? En nuestra clase de historia todos lo escuchamos. Tal vez ese día tú no fuiste a esa clase, por eso no se te hace conocido el nombre de Alejandro Magno. Alejandro Magno tuvo 4 generales fuertes, violentos. ¿Qué pasó con Alejandro Magno? Murió. Cuando estuvo Alejandro Magno, él tuvo respeto porque Jerusalén y los judíos, un general estaba a cargo de ellos. ¿Cuál era la orden de Alejandro Magno? Respeten, por favor, las tradiciones de los judíos. ¿Qué hizo también Alejandro Magno? Dijo, Alejandro Magno es conocido como el hombre que tuvo la biblioteca más grande de su época. Esperamos que Soacha también pueda tener su biblioteca más grande, por lo menos del sector. Entonces, ¿qué hizo Alejandro el Magno? Se reunió con los escribas y le dijeron, necesitamos que traduzcamos todo lo que ustedes conocen de Dios a nuestra versión griega. Y ahí nació la Septuaginta. ¿Cuál es la Septuaginta? Es la versión católica de la Biblia. Bien, entonces, ¿cómo estaban las relaciones entre Alejandro Magno y el pueblo judío? Bien, aunque él no creía en Dios, respetó todo lo que Dios le había ordenado a los pueblos para que hicieran. O sea, hacían los sacrificios, mantenían el fuego encendido, tenían su ayuno, tenían la lectura de la palabra, eran dedicados en eso. Pero cuando murió el rey, ¿qué creen que pasó? Todo se derrumbó dentro de mí, dentro del pueblo. Todo se derrumbó. Y llegó uno de esos generales y empezó a cambiar las reglas del juego. Y ese general nombró a alguien que se llama Antíoco. ¿Sabían ustedes que Medellín, Antioquia, fue fundada por judíos? ¿Por qué creen que comen arepa? Es verdad, no es un chiste, pero es verdad, ¿sí? Porque es algo muy parecido al pan judío. Pero ¿qué pasaba con Antioquio? Era un hombre que tenía un argentino dentro de él y decidió llamarse como Epifanes, enorme, grande. ¿Qué significa Epifanes? ¿Han escuchado de la palabra epifanía? ¿Qué significa? La han escuchado, pero no sabemos cómo se llama. Pues resulta que el hombre tenía el ego tan grande que dijo, yo soy Dios. ¿Has escuchado esa expresión? ¿Sí? Puedes llamarme Dios si quieres, ¿sí? El hombre tenía el ego demasiado alto y dijo, yo me llamo Antioquio y para que no haya dudas, entonces me llamo Epífanes. ¿Qué hizo este señor? Este señor hizo las cosas peores, peores. Cogió el templo que era sagrado para los judíos
y empezó a cambiar las reglas de juego, entre ellas cuáles. Prohibido circuncidar a los niños. No hay presentación de niños, ¿listo? Tú no puedes educar a tu hijo respecto a tu fe. Nosotros nos encargamos de hacerlo. Nosotros nos encargamos de decirle qué es bueno y qué es malo. Ustedes ya no pueden seguir estudiando la palabra, la Torá no la pueden seguir exponiendo, ¿ok? Prohibidas las reuniones, no se pueden reunir, hagámoslo virtual. Entonces, ¿qué hizo este personaje? Poco a poco fue introduciendo unos cambios que fueron imperceptibles al comienzo, pero que terminaron cambiando el carácter de los judíos. Y la cereza en el pastel, ¿cuál fue? Prohibido hacer sacrificios. Y si van a hacer un sacrificio, entonces yo les digo cómo hacer el sacrificio. Yo les digo cómo acercarse a Dios. Yo les digo, no, tranquilo, no necesita de los hermanos, no necesita de la iglesia. Todos los caminos me conducen a Dios, ¿sí? Gran error. Y ahora, cogió la estatua de Zeus y ¿qué crees que hizo con ella? La colocó en el templo, en el lugar santísimo. ¿Quién podría estar en el lugar santísimo? Solo el sacerdote podía entrar una vez al año y allí estaba unos elementos que eran totalmente santos, nadie los podía tomar. Este señor dijo, no, 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 ahí cabe la estatua de Zeus. Y otra cosa que hizo, que fue el colmo, la tapa. Cogió un cerdo, ¿cierto? Llamado lechona, ¿sí? Para que vayamos teniendo un contexto. Cogió la lechona esa y la sacrificó en el lugar donde se sacrificaban, donde se presentaban los sacrificios a Dios. Y los sacerdotes permitieron esa situación. Pero hubo alguien que no lo hizo. Entonces, lástima que no está en nuestra Biblia, pero todos tenemos una Biblia versión católica en la casa, ¿o no? Si no la tienes, googlea el libro de Macabeos. ¿Han escuchado hablar de los Macabeos? Bueno, ¿qué significa Macabeos? Tampoco sabemos, pero hemos escuchado. Significa martillo. Pues estos señores dijeron, no, 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 no. Un momentico, así no son las cosas. Nosotros nos mantenemos firmes en lo que Dios nos ordenó. ¿Cuántos eran? Era una familia pequeña. Escasamente reunió 100 hombres contra un ejército tan grande como el de estos generales. ¿Qué hicieron ellos? Retomaron por ejército, retomaron el valor del templo y lo volvieron a reconstruir con todas sus fases. Y entonces por eso se llama esto, qué es entonces Hanukkah? El día de la dedicación. No es que no, yo le dedico a mi compadre. No, era decir lo siguiente. Normalmente volvemos a tomar el templo y lo dedicamos a quién, se lo consagramos a quién le pertenece ese templo. Entonces de ahí viene Hanukkah. Listo. Ahora, todos han escuchado algo que es la menorá, ¿no es cierto? La menorá. La menorá es un elemento básico en los judíos. Y tienen, ¿cuántos? Tiene acá 3 y acá tiene 3, son 6 y 7. Aquí hay mucho estudio acerca de la menorá, entre otras, un estudio bíblico de cómo poder estudiarla, pero no vamos a hablar de eso. Pero eso tiene 7. ¿Qué pasa aquí en la del centro? Esa vela, o no, no era vela, pero aquí parece que es de vela, allá hay que hay aceite, ¿sí? Allá hay aceite. Esta primera encendida la produjo Dios. ¿Y cuál era la función del sacerdote? No dejar apagar eso. Tenía que estar pendiente. Y en este baúlcito cabía la porción de aceite exclusivamente para el día. Quiere decir que no podía tener sino lo del día. Esto es una menorá, pero aquí hay algo que se llama Hanukkah. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Bien, lo contaron rápido. Tiene 9. ¿Por qué tiene 9? Bueno, para 8 días, muy bien. ¿Y 9 a qué le suena?
como una novena, ¿no es cierto? Qué raro, qué coincidencia que suena como a novena. Quiere decir que cada cosita había que prenderla un día. Listo, ¿qué pasó con esta primera? Si este señor vino, hizo lo que deshizo, pues ¿qué hicieron los macabeos? En cabeza de Matatías, y es que encendió ¿cuál? Esta primera, la del centro. Y cuando se dio cuenta, solo había aceite para ¿cuál? Para la primera. Pero había un problema, hay un problema. ¿Cuál es? Que el aceite no lo venden en cualquier lado. ¿Por qué? Porque no era cualquier aceite, había que producirlo. Había que ir a la mata de olivos, hacerle un proceso. ¿Cuánto demoraba ese proceso? 8 días, más de 8 días. Quiere decir que esta fiesta, esta festividad, ¿tiene esperanza o no tiene esperanza? No tiene esperanza, solo hay para un día. Pues allí, aunque esto no es bíblico, pero la tradición judía dice lo siguiente, que los macabeos encendieron esa primera luz. ¿Y qué pasó? Hubo un milagro. ¿Cuál milagro? Pues que la vela del centro, perdón, no vela, el compartimento del centro, no se apagó. Hubo un milagro. ¿Cuál? Que duró para todos los días, para que lo puedas dimensionar. Es un milagro. Te pagaron la quincena hoy y te va a durar para 8 meses. Lo entendieron, ¿verdad? Ah, sí, ahora sí se entendió, así sí se entiende. O sea, es igual el milagro en esa misma dimensión, el compartimiento de este. Ahora, cada día, ¿qué hacían ellos? Los macabeos cantaban himnos, ¿como cuáles? Pues quiero decirte, uno de esos himnos era el siguiente, el pueblo unido. Jamás, es cierto, si tú miras la tradición judía, los cantos que habían en ese momento eran cantos de rebelión. ¿Por qué? Es cierto, no había tutaina tuturumaina, ni había adoctrinamiento del burro sabanero. Eran cánticos celebrando ¿qué? La victoria. Entonces, por eso también se llama la fiesta de las luces. Entendido. Hasta aquí la parte histórica de lo que representa, de lo que es la palabra Hanukkah. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? ¿Qué es Hanukkah entonces? ¿Y a qué se van a dedicar en esa fiesta entonces? ¿A qué se van a dedicar en esos 8 días? A comer lechón, guaro. ¿A qué nos vamos a dedicar en esos 8 días? ¿Qué pasó? Recuerdan que en Primera de Reyes hay un gran relato cuando Salomón construye el templo. ¿Qué hace Salomón cuando construye el templo? Lo dedica. Por eso hay un lugar que se llama el Pórtico de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Dijo, vamos a inaugurar este gran templo. Y preparó todos los sacrificios, todos los holocaustos, y él se aseguró de tener un palco. ¿Cuál? El Pórtico de Salomón. Era el lugar más cercano donde él podía entrar y donde personas exclusivas podían entrar. ¿Cuáles personas exclusivas? Los sacerdotes, no más. Y allí él podía compartir de la adoración. ¿Cuánto duró esa fiesta en Salomón? Más de 8 días. Y entonces, ¿qué hicieron los macabeos? Entendieron que mi vida y tu vida, ¿en dónde debe estar entonces? ¿Allá afuera o allá adentro, o no aquí en el auditorio, sino adentro del Señor? Entonces, lo primero que podemos entender de esta fiesta de Hanukkah es que necesitamos consagrarnos para el Señor. Y aunque el mundo lo hace a través de festividades, de aspectos culturales, algunos piensan que por ir a Monserrate a pie o de rodillas, descalzos, están consagrando su vida ¿a quién? A alguien. Pero entonces, ¿qué hace esta fiesta que terminó hace 8 días? Que pero para nosotros, mira que mañana empieza fuego continuo. Mañana no, esta noche empieza fuego continuo. ¿Cuánto dura fuego continuo? 8 días. O termina, mejor dicho, el 23, el sábado 23. ¿Qué vamos a hacer en esos 8 días? Oración, adoración, lectura de la palabra, exposición de la palabra. Quiere decir que ese es un tiempo que, ¿qué? Que yo aparto, y aquí hay un gran principio, no puedo dedicar algo
si no aparto ese tiempo? Porque muy fácil de la vez podemos decirle, Señor, te dedico mi vida, pero ¿te la dedicas para qué? ¿Para seguir en lo que andamos? ¿O realmente para decir, Señor, me tomo un tiempo, aparto un tiempo para qué? Para afinar mis oídos y hacer lo que tú dices que debemos hacer. Bien, vamos a mirar aquí varias cosas. Ya hablamos de Antíoco, ¿cierto? ¿A quién se les parece Antioquio? Pues aquí hay una pequeña copialina. ¿No les parece que es el carácter del anticristo? Ahora, ¿qué tan permeado puede estar el carácter del anticristo? ¿Qué hizo Antíoco? Prohibió cualquier actividad que me permita relacionarme con el verdadero Dios, con el verdadero Dios. Porque hay un Dios aparentemente universal. Y aunque todos creen en Dios, ¿cierto? Y aunque Dios creó a todos, Dios seleccionó algo diferente. Dio potestad de ser todos creación, pero no todos son hijos. No todos son hijos. Y aquí es la gran diferencia. Entonces, ¿qué podemos aprender del carácter de Antíoco? Que va a haber muchas prohibiciones, que va a haber mucha ideología, mucha doctrina que te va a enfriar. ¿Qué tan frío estás en las cosas de Dios? Podríamos dejar esto como un propósito para que el próximo año estemos ¿qué? Revisando qué cosas nos enfrían de mi relación con Dios. Porque muchas veces no son las impuestas por el mundo, sino la que tú permites. Cuando somos permisivos en cosas, pues eso va generando enfriamiento. Como que, por ejemplo, bueno, el devocional lo puedo hacer cada 3 días, 4 días, tampoco hay que exagerar de hacerlo todos los días. Y entonces vamos reduciendo el tiempo en lugar de que de estar aumentándolo, de estar cerca de él, porque si no estoy cerca de él, ¿qué pasa? Puedo ser engañado. Podemos llegar a un estado de tibieza tan grande que no nos vamos a dar cuenta cómo está realmente mi relación con Dios. Te doy varios tips. Estábamos cantando Amor sin condición. ¿Te sientes amado por Dios en esa dimensión? ¿De verdad? Libre de acusaciones, libre de pensar que no puedes recibir de parte de Dios algo. Entonces, tenemos aquí un carácter, el carácter del anticristo. Bien, pero también tenemos otro carácter. ¿Cuál? El carácter de Jesús. Y este carácter de Jesús me llama mucho la atención. Me llama tanto la atención que termina siendo un ejemplo de cómo yo debo actuar. Ahora, ya vimos el gráfico de las fiestas. ¿Esta de la dedicación había sido ordenada por Dios? No. Sin embargo, ¿qué pasó allí? Jesús fue a la fiesta, participó de ella, participó de ella. ¿Sí? Fue allá a hacer la novena. Ahí dice que Jesús fue. Ahora, si no hubiese querido participar de ella, no va. Y Juan no hubiese escrito eso. Pero él fue. Ahora, ¿Jesús había ido a Jerusalén varias veces? Claro. ¿Te acuerdas que en una de ellas qué hizo Jesús? En una de esas fiestas, Jesús encontró que allí en Jerusalén, en el templo que habían, muy bien, unos mercaderes. ¿Y qué pasó con esos mercaderes? Jesús no se puso chicho, los echó. ¿Por qué no echó a ellos que estaban celebrando una fiesta que Dios no ordenó? Pero igual haciendo cosas que Dios no les ordenó. Él no dijo, bueno, ¿qué podemos entonces ver? Entró y la celebró, participó de ella. Entonces, aquí tenemos una gran lección y es, no seamos tan religiosos, ¿sí? No seamos tan religiosos, porque es que la religión, ¿qué es? Una ley sin el Espíritu Santo, sin una dirección del Espíritu Santo. Y ahora hay personas, nosotros decoramos la casa, yo sé que el árbol de Navidad es pagano, ¿sí?
Y alguien me dijo, pero es que ese árbol es del diablo. No, ese yo lo compré, el diablo que compré el de él. ¿Sí? ¿Por qué celebras eso? ¿Qué es verdad? No, que allá van a adorar y le traen unas bolas todos los días. Hermano, esos son buñuelos, déjelo ahí. O sea, ¿qué pasa con un espíritu religioso? ¿No te has puesto a pensar que tal vez la Navidad es el único puente que podría traerle esperanza a personas? Yo he hablado con muchos adultos que recuerdan de su relación familiar que solo el 8. Allí tienen un recuerdo de un papá diferente, de una familia diferente, de una mamá diferente y a un Dios diferente que quería venir a visitar las familias. Y entonces, ¿qué pasa si yo llego a una novena a interrumpirle y decirles qué están celebrando? ¿Por qué lo celebran? ¿Qué hizo Jesús? Entró allí a celebrar con ellos. ¿Para qué? Para mostrarles realmente cuál era la verdadera intención de la festividad. De decir, ok, aquí no se trata si la impuse yo o no la impuse. Aquí se trata de que todos podamos tener un espacio para conocer al verdadero Dios. Ahora, ¿cuántas novenas ¿a cuántas novenas te han invitado? ¿A ninguna? ¿Ni a la primera? Por favor, inviten a Ramoncito a una novena. ¿Cómo vamos a ir a esas novenas entonces? ¿Sí? No, pero no tan, pero ¿qué hacen cantando Tutaina, Tuturumaina? O sea, ¿vamos a qué? A una novena. Bueno, además de comer buñuelos y tamales y natilla, como ahorita vamos a comer. Ahora, si tú no te gusta, si no te gusta la Navidad, tranquilo, no comas de eso, porque es pagano. Seamos coherentes en su totalidad. Jesús aprovechó la fiesta para demostrarles que, ¿con qué versículo iniciamos? Yo soy la luz del mundo. Y allá estaban celebrando ¿cuál? La festividad de las luces. Y Jesús está diciendo, estas luces tienen un problema. Son temporales, no van a tener el nivel de quitar las tinieblas. Entonces dejen de celebrar las luces como las celebran y acudan a la verdadera luz que disipará ¿qué? Cualquier tiniebla. Entonces Jesús ¿a qué fue? A mostrarles que había un perfección. Muy bien, era para saber si estaban dormidos. ¿Ok? Y decir, sí, listo, Señor. Sabemos que lo que estábamos celebrando no se parece ahora a lo cual nos estamos enfrentando. No seamos tan religiosos en muchos aspectos, porque podríamos estar quitándole la única gota de esperanza que el mundo tal vez no tiene. Yo revisaba a algunas personas cómo celebraban la noche de velitas. Y allá los vecinos, allá en el conjunto, la única fiesta realmente que se celebra es esa. Todos los años no hay fiestas, no hay nada, pero tiene algo el 8 de diciembre, donde el 7, ¿sí ve? Que ni siquiera sé cuándo es, se reúnen y dejan de estar peleando con el vecino para ofrecerle algo y se genera un puente allí para qué? Para una segunda oportunidad de nuestra relación. Y veía personas que han sufrido mucho, que el año no ha sido fácil para ellos. Han tenido pérdidas, no solamente en las emociones, seguramente también con seres queridos. Pero ¿sabes qué hacen ellos allí? Prenden una vela y dicen, Señor, a su forma de leer, a su forma de decir, Señor, hay una esperanza. Y queda que nosotros digamos, ¿pero qué está haciendo? Esa no es la forma de orar. No, que tiene que hacerlo en el nombre de Yeshua Yamashiach. Una vez, un hermanito que le dije, Dios lo bendiga. No se dice Dios lo bendiga, se dice Dios lo bendice. Y se fue feliz, orgulloso con su cuarta esposa porque me había callado. No se dice Dios lo bendiga, se dice Dios lo bendice. Generamos lazos, puentes largos para presentarles a un Dios verdadero o eres muy teológico para que en lugar de generar lazos construyamos murallas. Compartamos las festividades sin reproches.
sin estar examinando cosas. Si no tomas, no tomes, pero no le obligues a otras personas a hacer lo que tú no quieres. Compórtate tú como te debes comportar. Sé tú la luz del mundo. Sé una luz que tal manera que tu comportamiento, sin tener que hablar, las personas digan, oiga, a este man como que le funciona. ¿Por qué no indagamos cómo es que lo hace? ¿Por qué su forma de pensar sí trae resultados? Entonces no nos enfoquemos en la forma. Es que tiene que ser así. Jesús criticó eso en los fariseos todo el tiempo. ¿Mm? Muy bien, lo tenemos ya. Tenemos el carácter del anticristo. ¿Cómo viene el carácter del anticristo? Ahora, pues yo siempre he dicho, cada vez que estamos hablando de don Diablo, ¿sí? Él no va a venir aquí con, yo salgo corriendo, si se me presentara así. ¿Cómo se presenta él? A veces 90, 60, 90. Pero a veces, y muy seguramente, muy frecuentemente, ¿sabes cómo se presenta? Con ideologías, con conceptos, con argumentos. A mí sí me gusta lo de la iglesia, pero eso de, pero eso de otra cosa, no. Pero no, yo voy cuando puedo. Son pequeños argumentos que poco a poco van enfriando. Entonces, perdemos el privilegio de conocer toda la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Pero algo interesante aquí sucede. Este también era un tiempo de revelación. ¿Qué es un tiempo de revelación? ¿Qué es revelar? Descubrir algo que está acá, oculto, oscuro. Siempre hacemos el mismo ejemplo. Para los jóvenes, ellos no saben qué es un rollo fotográfico, ¿sí? Es difícil explicarles que había una cosa ahí que se metía en una cámara, ¿sí? Y que había que esperar a que hubiera plata para revelarlo y, ay, Señor, que todos hayan salido bien. Y alguien decía, ¿qué hay allá adentro? Ay, y lo exponía a la luz. Esa plática se perdió. Diana lo hacía muy frecuentemente, Rosalvita. ¿Qué veías tú en ese rollo? Unas figuras ahí todas indefinidas, sin color, pero cuando pasan por un proceso, eso que no era claro, terminaba siendo tan nítido, tanto decir, oiga, yo quedé con los ojos cerrados. En el rollo no lo veía. Entonces, ¿qué es este tiempo de revelación? Es lo que está oculto, es lo que Dios nos ha querido decir todo el tiempo, pero que mi corazón todavía no lo ha visto. No te ha pasado que Dios te dio una palabra, una promesa, y tú dices, ¿qué querrá decir esto? ¿Cómo así que póngale vinagre a su vida? Una vez el Señor me dijo, póngale vinagre a su vida. Yo decía, vinagre, si el vinagre es amargo, si eso es feo. Bueno, ahora aconsejan el vinagre de manzana mucho por cuestiones estéticas, pero póngale vinagre a su vida. El Señor me lo dijo yo, ¿pero qué será eso? Cuando lo entendí, pero tarde comprendí, como a los 6 meses, 7 meses entendí qué me estaba queriendo decir el Señor. ¿Qué pasó con eso? Algo que no se entendía, que no se podía razonar, fue un día claro para mí. Y Dios quiere traer revelación a tu vida en este tiempo. Pero para que esa revelación sea completa, tú tienes que dejar a un lado tus argumentos. Tienes que dejar a un lado tu forma. Tienes que estar expuesto a lo que Dios dice. Porque entre más argumentes, más tiempo vas a tardar en recibir la bendición que ese argumento te está dejando de traer. Bueno, cuando conocí al Señor, pues el Señor me dijo, bueno, te voy a bendecir. Pero a mí lo del bautizo no me cuadraba. El bautizo, si yo me bauticé, es más, no me acuerdo, pero me llevaron, ¿sí? Sé que mis padrinos son fulanos, ese solamente los conocí una vez en fotografías. ¿No les pasa que los padrinos de, sí? Es lo peor que podemos hacer con amigos, es nombrar los padrinos porque nunca van a aparecer, se desaparecen. Y entonces el Señor me dijo, ok, ahora eres hijo mío, quiero que lo demuestres públicamente, bautízate. Y yo, pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, y yo en la inmunda, diciendo, Señor, ¿pero por qué no me escuchas?
Señor, ¿por qué no me bendices? Y el Señor te dijo, yo te he querido bendecir, pero Señor, ¿cuándo me has dicho? ¿No te he dicho que te bautices? Pero Señor, el bautizo, si a mí me bautizaron pequeño, entonces, ¿qué estaba haciendo yo? Razonando, razonando. ¿Cuánto razonas de Dios? Ponte a pensar un momento. ¿Qué razonas de Dios? ¿Su justicia? ¿Su amor? ¿Su misericordia la razonas? ¿Pero por qué a Él, Señor? Si yo voy todos los domingos, ¿y por qué a Él? La razón humanista no le da cabida al Espíritu Santo para que Él llegue a este tiempo de revelación. Y entonces un día el Señor me dijo, mire, ¿sabes qué? A mí me habla así, me tiene cansado. Me tiene cansado que no me bendices. Y aquí está, tú has colocado un muro en tus bendiciones. Ahora ese día me fui a bautizar, ¿sí? Listo, preparémonos para el bautizo. Y yo me fui a bautizar y cogí la billetera. Me bauticé, pero la billetera no se bautizó. Se bautizó unos años después. ¿Y sabes qué pasó? Al día siguiente de mi bautizo, todas las bendiciones que tenía represadas empezaron a venir. ¿Qué las detenía? ¿Un Dios que no es poderoso? ¿O un argumento que hizo o que invalidó? Piensa en los argumentos que tienes, porque tienen que ser derrumbados para que haya cabida a la revelación. Muy bien. Ponle cuidado a lo que está sucediendo aquí. Ya leímos que Jesús fue a Jerusalén a celebrar la fiesta, que estaba en ¿dónde? En el pórtico de Salomón. Y allá está en el pórtico de Salomón. ¿Con quién se encuentra? Se encuentra con los conocidos, con los fariseos. Y ellos dicen, oiga, un momentico, lo cogieron a ¿a qué? A la mansalva. Ahora sí vamos a coger a este pastoril. Vamos a decir, ¿cuántos pares de moscas son tres? Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Bien. Había algo en la tradición judía. Ellos pensaban que en el Hanukkah iba a venir el Señor por segunda vez. ¿A qué? A estar allí y entrar al lugar santísimo. ¿Qué estaban pensando los fariseos? Yo quiero que Jesús entre al lugar santísimo, porque ¿qué había pasado en el lugar santísimo allá bien atrás en Levíticos con los hijos de Aarón? ¿Alguien se acuerda? Abiú entraron a ofrecer un fuego extraño. Entonces, ¿qué estaban diciendo los judíos? Ya quiero ver que Jesús entre allá, porque va a quedar chamuscado. Mentes perversas, ¿no? Dirían las mamás. Mentes perversas. Y Jesús dijo, ok, no ha llegado mi tiempo. Ellos estaban diciendo, necesitamos que usted, ¿qué hacen los judíos? ¿Qué quieren? Los judíos quieren señales. ¿Tú quieres señales también? ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿A través de señales como cuáles? Si me bendices, te creo. Si me sanas, te creo. Si tal cosa, listo. Y entonces, ¿qué queremos del Señor? Señales. Y Dios dice, señales no van a haber, ya hubo una señal. Y entonces, ¿por qué reprendió a Tomás? ¿Hay alguien que se llame Tomás aquí? No, ninguno, menos mal. ¿Por qué reprendió a Tomás? Porque Tomás dijo, si yo no toco sus heridas, si yo no veo, no voy a creer. Y Jesús dijo, ¿sabes qué dijo? Bienaventurados todos los que sin ver o oír creen. ¿De cuál bando somos? ¿De los que queremos señales para afianzar mi relación? ¿O de los que creemos de tal manera que aunque no hayan señales, cómo está mi relación? Eso hace la fiesta de la dedicación. Necesitamos demostrarle al Señor que yo estoy consagrando mi vida a Él. ¿Por qué? Que aunque no vengan los milagros, yo creeré en Él. ¿Cómo estás entonces, si pudiéramos del 1 al 10, cómo estás en señales?
¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está en torno a las señales? Pueda que sí. ¿O está en torno a la fe? Bueno, le contestas al Señor. Mateo 23:23 dice, Jesús está recriminando a los fariseos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Ahora, ¿qué Dios quiere en esta fiesta de la dedicación? ¿Qué quiere? Pues aquí está, la justicia, la misericordia y la fe. ¿No te parece que es demasiada coincidencia con Teshuvá que también llegamos a la misma conclusión? ¿Qué quiere el Señor? Aquí dice simplemente la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué haría entonces la misericordia? Ay, tan lindo que te quedó el árbol. Te quedó muy hermoso. Y chévere, esas luces están espectaculares. ¿Eso qué es? Misericordia. O te vas como un teólogo. ¿Sí? Tengo que limpiarme los pies porque estoy entrando en un lugar inmundo. ¿Cómo te diría en una novena así? Mal. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pidiendo Jesús? Ok, eso es importante, es cierto, diezmar la mente y el enero, eso es importante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, pero Dios está diciendo, mantén la justicia, mantén la misericordia y mantén la fe. ¿Ok? Tal vez el papel de evangelizar a los nuestros le corresponde a otros. ¿Sí? Gánate esa posición espiritual, esa autoridad espiritual, cuando el Espíritu Santo esté sobre todos. Pero si el Espíritu de Dios no está en otros, ¿para qué quieres contender y explicarle que eso es del diablo? Van a decir, ¿sabes qué? Vete de acá, diablo. Y Dios quiere que tengamos una actitud de que de misericordia, decir, Señor, mientras estamos cantando Tutaina Tuturumaina y estamos escuchando la doctrina del burrito sabanero, Señor, que se encuentren con la luz verdadera, con la luz verdadera, porque ¿sabes qué? La luz verdadera va a presentarse en cada uno de nosotros y cada uno decidirá. Tú no eres el Espíritu Santo. Tenemos un ministerio como hombres limitados, pero el Espíritu Santo trae esa convicción. Bien. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿cómo vamos a dedicar nuestra vida? Bueno, como lo haces con el mundo, como lo haces con tus estudios, como lo haces con el trabajo. ¿Qué haces? Priorizas. Priorizas. Y aquí esto es fundamental para poder decirle, Señor, quiero dedicarme a ti. ¿Cuál es tu prioridad? Tenemos muchas prioridades. Para los niños, para los hijos, el estudio, para los padres de familia, el trabajo. Cada uno tiene prioridades y hay que cumplirlas. Pero sobre esas prioridades, ¿cuál debe ser entonces la prioridad? Pues Dios, porque es que, hermano, el resto va a ser infructuoso. Podrás planear, podrás disponerte, podrás tener todo bajo control, esforzarte y todo. Pero si no está Dios, pues es imposible. Es mejor tener a Dios y no tener éxito sin Dios. Porque es que el vacío va a estar ahí completamente. Podrás escalonar, podrás tener, llenar tu cuarto de cartones, no de tugurios, sino de cartones de títulos, ¿sí? Pero finalmente, ¿qué? Un día mirarás a la pared y dirás, aquí todavía hay algo que está vacío. Y entonces, ¿cómo dedicamos nuestra vida a Dios? Revisa las prioridades. No puedo ir al ayuno porque tengo que ir a trabajar y está bien. No puedo ir a la vigilia, ¿por qué? Porque tengo que seguir trabajando, ¿sí? No leo la palabra porque es que tengo que salir más temprano. Entonces, priorizar significa ¿qué? Que yo tengo que hacer cosas antes de mi día a día. Eso es priorizar.
porque finalmente a lo que yo le doy importancia en prioridad, ahí es donde está mi corazón, ¿ves? Y dedico todo el esfuerzo y todos los recursos. Bien, dice Primera de Pedro 2:16, que andemos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Para qué vamos a usar nuestra libertad entonces? Podemos usar nuestra libertad para ir a una novena. Ok, hasta ahí todo bien. Pero si en esa novena mandaron por un petaco, bueno, acá mandamos siempre por un petaco, pero de agua. Pero allá mandaron por un petaco y se acabó y el segundo y el tercero. Y después llegó el hermano con la ancheta de la empresa y el vino cariñoso para todos. ¿Y tú qué? Y resulta que duraste novena, ¿sí? Con tufo, mejor dicho, que te duró el resto del mes. Finalmente, esa libertad está siendo mal usada. Dios no quiere eso. Quiere un comportamiento, un carácter como el de Jesús. Participó en la fiesta, pero ¿qué? Pero mostrando una diferencia totalmente. ¿Ok? Bien. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Conozco personas que antes de conocer al Señor sufrieron con el trago, ¿ok? Con el licor, y pues se abstienen de ir a reuniones. ¿Por qué? Pues porque una vez ellos fueron esclavos de eso y les costó salir de allí. Y hay personas que prefieren no aceptar esa invitación. ¿Por qué? Por esto mismo, porque quieren mantenerse firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Y tenemos entonces que revisar antes de llegar al Señor qué te esclavizaba. ¿Qué te esclavizaba? Los ojos, la boca, lo que entraba por aquí. Y entonces Dios dice, maestros, ya son libres, son míos, pero pilas. A pesar de que son míos, no estemos en lugares donde no puedas mantenerte firme. Prefiero que te mantengas firme y no ir a un lugar a hablarles de un Dios. Hermano, es que Dios te ama. ¿Te imaginas cómo queda ese discurso? A mí me cambió un resto. O sea, creo que la cosa no iría por buen camino. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y voy a terminar con esta expresión de hechos. Pablo era ¿cómo? Pablo era religioso, ¿o no? Quien no pensaba como él, ¿qué pasaba? Lo mataba. Ojalá le cortara la oreja, lo mataba. Pablo, ¿cuál era la función de Pablo? ¿Qué le gustaba hacer? Perseguir cristianos para matarlos, encarcelarlos. Y entonces el hermano Pablo se va allá en un lugar donde abundan los dioses. Y dice en el comienzo del capítulo 8, perdóname, el capítulo 17, que el corazón de Pablo, ¿qué? Estaba como enardecido, ardía. En la versión Dios habla, a su hacha sería que, que mata y come del muerto. Así estaba el corazón de Pablo. En la versión Dios habla a su hacha. Estaba enardecido. Estaba diciendo, estos manes a qué juegan. ¿Cómo así que el Dios de esto y el Dios de la prosperidad y el de los cucos y el de no sé qué? O sea, Pablo estaba diciendo, ¿qué manes tan idólatras? ¿Qué quería hacer Pablo? Arreglar los problemas. Señor, se los mando. Él quería evangelizar así, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo lo toma y Pablo ¿qué hace? Se deja tomar por el Espíritu Santo.
deja a un lado sus argumentos, deja a un lado de cómo le voy a ayudar a Dios y termina diciendo Pablo así. Entonces Pablo, puesto en pie, yo estoy en pie, en medio del aerópago, que era el aerópago. Ese aerópago era un lugar donde las personas oraban, ¿sí? Era un oratorio público, era lo mejor. Allá iba Platón, allá iba lo mejor de lo mejor. Y Pablo fue allá. ¿Y cómo le fue al hermano Pablo? Mal. Y después hace una carta diciéndome, he venido entre ustedes, no como fui aquel día, sino ahora he venido con qué? Con palabra de Dios. ¿Qué diferencia cuando yo voy con mis palabras y cuando voy con las palabras de Dios? Entonces se levanta y dice, digo, varones atenienses, en todo observo que soy muy qué? Religiosos. ¿Por qué se puso eso? ¿Por qué se lo quitó? ¿Por qué comió? ¿Por qué no comió? ¿Por qué saludó así? ¿Por qué viene así? Dijo, observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido. Oiga, esos manes estaban como asegurados. Dieron, por si nos faltó un Dios, hagámosle una estatua al Dios que no conocemos, por si al caso. ¿Sí? Por si no funcionó los cucos, entonces la mata de hierbas, pero si no funciona nada de eso, a ese que no conocemos. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué vamos a hacer en la novena? A anunciar al Dios desconocido de ellos, ¿cómo? ¿Con corazón airado o con corazón misericordioso para hacer justicia y mantener la fe? Tenemos una línea muy delgada realmente en, en lo que es tener una actitud religiosa. ¿Sí? Ponte a pensar lo siguiente. ¿Quién creen ustedes que hizo el primer instrumento musical del mundo? Dianita, ¿lo tienes por ahí a la mano o ya lo borraste? Fue el primer instrumento, Jubal. Hizo un instrumento musical y el Salmo 150 dice que nos acerquemos a Dios con cómo, con salterio y con qué más, con arpa, con un arreguero de instrumentos. Hermanitos, no podemos. ¿Por qué? Porque es que esos instrumentos son paganos. Jubal era quién? ¿El nieto de quién? De Caín. Y un momentico, entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos sin alabanza? ¿Por qué no usamos la batería y la guitarra eléctrica y el piano? Ah, o sea, instrumentos de los metaleros que algunos dicen son satánicos. Ah, no, entonces no los usemos, solo prediquemos. ¿Cómo? ¿Predicamos aquí en un sistema helenístico? Porque el auditorio es griego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantengamos una libertad en el Espíritu Santo, porque si entramos en ese peligro de estar condenando y censurando todo, vamos a perdernos la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Juzgas cosas del Señor, pero no juzgas cuando vas a un estadio y allá no adoras y no alabas. ¿Allá qué? No, imagínense. No ustedes, obviamente, sino los hinchas. Y entonces mantengamos una libertad en el Señor, porque si tenemos una actitud religiosa, no podríamos hacer nada, no podríamos comer, no podríamos vivir, no podríamos ni siquiera trabajar. Quiero decirte que la profeta de la iglesia durante muchos años trabajaba en Bavaria. Bavaria patrocina el movimiento profético de la iglesia. ¿Cómo le suena eso? Tendríamos que renunciar porque el lugar donde yo estoy trabajando es un esquema diferente. Mantengamos una libertad para no perder lo precioso del Espíritu Santo. Que estando en celebridades, perdemos el enfoque de quién celebramos. Quiero dejarte una pregunta o más bien una tarea para hacer. ¿Cómo dedicarías tu vida en estos días que faltan al Señor?
haz la tarea porque en estos días vamos a empezar a presentar el planeador. ¿Qué hacemos en el planeador? Pues allá planeamos lo espiritual, lo material, lo familiar. Y si esos planes los hacemos sin dedicarnos a Dios, entonces, ¿qué estaremos haciendo el otro año? Esta dieta tampoco se hizo este año. El curso de inglés tampoco lo hice. Que me iba a volver el atleta más atleta, tampoco se cumplió, ¿sí? Que mi cuerpo iba a ser templo del Espíritu Santo, no, pero se volvió catedral porque... Y todo lo que planeamos queda en la mitad. Piensa cuál sería la mejor forma de dedicar tu vida al Señor. Vamos a tomar la cena y vamos a dejar esta grabación hasta aquí. Y los hermanos que